Le bendiga a mis hermanos en este día. Qué bueno que estamos aquí. Dígase a usted mismo, qué bueno que estamos aquí. Hay esperanza, estamos conectados, estamos en el propósito. Y de manera muy especial queremos saludar a todos los medios que conectan con nosotros, los hermanos que no están presentes, pero que a través de esos medios que Dios ha provisto, esenciales en estos tiempos para que podamos mantener el vínculo de conexión. Saludar a los hermanos que están a través de la radio, a través de Telebendición, aquellos hermanos que llegan a través de Facebook, de YouTube, y a los hermanos que ven este servicio a través de Unavisión. La bendición de Dios para cada uno de ustedes. Siéntanse como parte de la iglesia, aunque estén ahí en sus hogares o donde puedan tener acceso a este tiempo. Y vamos a disponer el corazón para que Dios pueda ministrarnos esto que nos llega en este día como una especie de exhortación para toda la iglesia, para todos nosotros. Esa adoración que Dios la puso sin nosotros hablar con Willy ni con José ni nada, pero me quedaba perfecta para la introducción de la exhortación porque nos habla precisamente de 3 versos que vamos a leer en este día. Y decía que esas enfermedades no me van a amedrentar, no me asustan, y que cualquier tristeza yo he decidido en mi corazón cambiarla por el gozo de Dios. Y a veces nosotros tenemos que provocar que eso sea evidente en nosotros, permitirle al Espíritu Santo que Él, que quiere obrar y que está ahí, deje escapar esas manifestaciones, y a eso que se le llaman las manifestaciones de los frutos. Por eso yo me gozo cuando yo veo que ya hicimos la ofrenda, pero hay como algo que me incita a adorarle, y yo veo que se paran 2 o 3, porque esos hermanos dicen, yo quisiera aprovechar cada espacio, porque es que si no, yo me vuelvo como rutinario, como monótono. Yo a veces no me explico por qué una canción que en su momento la iglesia entraba en un esplendor de adoración, y entonces yo vuelvo y escucho esa misma canción y como que es diferente. A veces yo me pregunto yo mismo, ¿y por qué? Alabemos, alabemos. O sea, cuando eso sonó, entonces nosotros no podemos actuar como las emisoras, que una canción se pega y después se va de la emisora. Ese es el día a día. Pero aquí no, porque es el mismo espíritu, es la misma canción, son las mismas letras, adoramos al mismo Dios, somos los mismos que estamos adorándole. Entonces tener la disposición de que siempre sea así. Amén. No que vengamos así como si no activos, siempre, listo. Y si no tenemos que pasar nada más cantando, le cantamos. Hay una canción que dice, yo danzo en el río. ¿Quién se la sabe? En el río de Dios, en el río de Dios, yo danzo en el río. Esa canción no se ha cantado mucho, yo creo que Poche la ha hecho como 2 veces, pero bueno, ya la alabanza bajó. Vamos a la palabra de Dios en este día, vamos al libro de Santiago, el apóstol Santiago. Vamos a compartir una breve exhortación que Dios trae para la iglesia en este día. El libro de Santiago, en el mismo capítulo 1, vamos a leer 3 versos, comenzando en el verso 2. Porque el verso 1 es la salutación, vamos a irnos a donde está contenida la enseñanza que Dios nos quiere mostrar como una especie de exhortación. Si están conmigo, los que estén conmigo digan amén, a ver si llegaron. Amén, amén. Yo quiero recalcar siempre que es bueno que usted busque en la Biblia, le va a dar la destreza para desplazarse, pero sobre todo para que usted lea. No se conforme con lo que yo le lea, tiene que leerlo usted, porque cuando usted es que se expone a la palabra, es que Dios puede mostrarle grandes cosas. No es lo mismo leyendo el mismo verso lo que Dios le puede mostrar a usted que lo que me puede mostrar a mí o a un hermano. El pastor Joel ahorita, después que terminamos el primer tiempo, nos quedamos hablando y me dice, oiga, siervo, yo me estoy leyendo a Efesios en capítulo 1, pero eso es increíble. Oiga, yo he leído ese libro y ahora yo lo estoy leyendo como detenido. Y es que Dios en un artículo, en una sílaba, puede mostrarle grandes cosas a usted. Una de las cosas impresionantes de la palabra de Dios es precisamente que es una fuente inagotable.
Oiga, hay gente que se ha leído la Biblia 50 veces, hay otros que se habla de cientos. ¿Y usted sabe qué es lo que le sucede a usted cada vez que usted se la lee? Que usted quiere volverla a leer más. Y sabe, viendo la profundidad de la palabra, que necesita leerla más. Y Dios se provee. Entonces es algo espectacular. Mire, cuando usted ve, yo aprendí esto de un siervo bien connotado en la palabra de Dios, hombre de mucha trayectoria. Y él decía, mira, cuando usted ve a alguien que fluye mucho en la palabra, que puede hablar con versatilidad, bien, Dios se ha provisto, ha hecho un depósito en él. Pero usted sabe dónde que está el quid del asunto. Es en la profundidad misma de la palabra de Dios. Es que ella te permite fluir, ella te permite ampliar. Y si tú te dispones, Dios está más listo que nosotros. Pero es la profundidad misma de la palabra. A veces uno cree a veces uno se desvía del tema, porque una cosa te entra a la otra, y tú dices, wow, pero ¿y cuántas cosas de un solo verso? Amén, mis hermanos. Entonces, importante poner la atención de que usted pueda leerlo usted mismo. Dice aquí, verso 2, capítulo 1 de Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo primero que vamos a notar aquí es que el apóstol Santiago, también conocido como Jacobo, uno de los discípulos llamados de Jesús, hermano de Juan, ¿verdad? Escribe aquí y nos hace una exhortación. Y vamos a ver incluso en qué circunstancia, en qué tiempo se encontraba él, porque eso es muy importante. A veces uno cree que es teórico y que es fácil decirlo, pero sin embargo, si algo podemos decir de este apóstol es que es conocido como el hombre del practicismo cristiano. El hombre que dice, la fe, pero la fe puesta sin obra es muerta, es vana. Y nos lleva a poder poner el evangelio por práctica. Entonces no fue solamente que lo dijo, sino que tenía la convicción y ver en qué circunstancias él estaba en esos momentos. Y él nos dice, tened, hasta le pone un adjetivo, por sumo gozo. Sumo es el grado más alto de algo. Cuando usted veía que decían el sumo sacerdote, es porque era la autoridad máxima. Entonces cuando usted dice en el grado sumo, es lo más alto, no hay más nada después de ahí. Y él nos dice que el gozo que nosotros mostremos, cuando sea por diversas pruebas en las que nos encontremos, que puede ser enfermedad, aflicción, persecución, carencia. Oiga lo que él nos dice, que mostremos el gozo más alto. Si usted es del entendido de que cuando usted viene a los pies de Cristo, es decir, que usted ha decidido que el Señor entre a su vida y Él le dirija, Dios está en control. Siempre lo estuvo, pero usted le ha dado la libertad porque Dios opera en el libre albedrío, que Dios le puso esa característica al ser humano. ¿Sabe usted lo que usted haber sido el creador de algo y ser tan respetuoso que usted si quiere lo puede jalar por una oreja, como uno dice? Y Dios no lo hace. Y es un mensaje para uno que tenemos hijos que nos ponen en autoridad a veces en el trabajo, en la congregación, de saber que yo represento a Dios, pero no tengo el derecho de violentar a veces la voluntad de nadie, ni de vulnerarla. Porque Dios, que es Dios, no lo hace. Por eso a veces, hablando así de manera franca, yo le digo a los hermanos, mira, estar en la vida del Evangelio con doblez, con hipocresía, no tiene sentido, porque el mismo Dios no te exige que le siga. ¿Para qué servirle a Dios? Quizás entonces por temor o por yo contar con un seguro de que Dios está conmigo. Y Dios no nos ha dado una vida y no ha puesto a un Dios para que nos ayude a vivir esa vida, sino que Dios nos ha creado con un propósito. Es al revés. Entonces, fíjense lo hermoso de Dios, que Él mismo nos da el libre albedrío y nos respeta. Entonces, cuando usted entra y ya entonces usted por decisión propia le dijo al Señor, sí Señor, yo quiero que tú me dirijas, yo quiero vivir para ti, yo he vivido a espalda tuya y ahora yo quiero agradarte, comienza conmigo. A partir de ese día, el Señor, que siempre como quiera te conoció, que como quiera tuvo misericordia de ti, aún sin tú conocerle, pero Él empieza ya un plan ahora, redentor contigo, y por eso aparecen en nuestras vidas muchísimas cosas ahora, pruebas, situaciones que Dios a veces prepara Él mismo. Y digo a veces porque hay pruebas que son producto
precisamente de que no hemos desviado del plan de Dios. Y todo acto tendrá su consecuencia. Si no, pregúntele al rey David y a muchísimos siervos que están ahí en las Escrituras. Pero no siempre tenemos que pensar, cada vez que estemos en medio de una situación, de que Señor, ¿qué yo habré hecho ahora? Hay situaciones que Dios la permite para Él seguir trabajando con nosotros. ¿Se ha preguntado usted qué es lo que Dios hace en nosotros? Por ejemplo, después que Dios ascendió a los cielos y hasta la próxima venida, desde su primera venida hasta su segunda venida, ¿qué es lo que Dios está haciendo con la humanidad en ese interín? ¿Qué es lo que está haciendo? Desarrollando ese plan redentor. ¿Por qué se hizo necesario? Y es producto de la misma misericordia de Dios. Porque el hombre le falló a Dios. Génesis capítulo 3 nos habla de la desobediencia, de la caída del hombre, del pecado que entró al hombre. Por sencillamente desobedecer, Dios dio un mandamiento. Fíjense que Dios creó al hombre, le dio señorío para que gobernara las cosas, pero sabe Dios que el hombre que creó tiene inclinación hacia cosas y se va fácilmente. Y Dios te da un señorío, aun cuando no había pecado, le pone y le dice, pero de esto no le toque la mano. Así que siempre ha habido una supervisión de Dios. Y aprendimos en el libro Cuando Dios es el todo en todo, que por eso es necesario que tengamos a Dios en el centro, que solo cuando Dios está ubicado en su lugar, Él está en su trono, las cosas van a funcionar en armonía, en equilibrio. De manera contraria, siempre vamos a estar cojeando de algo. El hombre entonces le falla, Dios lo pone, pero a partir de ahí hubo consecuencia, hubo separación de Dios, que es lo más grande que puede tener un ser humano. Separados de Dios. Cuando eso se reveló, alguien dijo, separados de ti, Señor, nada podemos hacer. ¿A dónde iremos, Señor? O sea, cuando tú sabes que tú eres dependiente de Dios y que solamente con Él podemos funcionar bien, porque usted puede funcionar, pero en un desorden, en un problema. Y Dios, sabiendo que esto pasó, porque el libre albedrío el Señor lo ejercitó, no obedeciéndole, en su misericordia nos trae el plan de redención, que es todo lo que está en la Biblia entera. Es la misión de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías que viene. Y en ese plan de redención, ¿cómo actúa Dios con nosotros? ¿Cómo es que Él se provee en medio de nosotros para que ese plan, que consiste en volver a como Dios nos había creado, en hacer que el carácter de nosotros se parezca cada día más a Jesucristo, nos acerquemos más a Él, podamos actuar más que Él, hasta un día que llegado a encontrarnos con Jesús, lleguemos a la glorificación, donde ya no habrán esas faltas en nosotros, ni esos pensamientos pecaminosos, y volvamos a ser como Dios nos había creado. Fíjense que el hombre en su decisión se dejó fue engañar, y el enemigo le dice en Génesis 3, con que Dios ha dicho que no coman de nada. Primero una mentira, porque eso no fue lo que Dios dijo. Dios le dijo, de todo esto usted se va a enseñorear, solamente de esta cosita, no le toque. Y fíjense que ese es un discurso que convence gente hasta hoy en nuestros días, para que usted se desvíe de Dios y se aleje. Y si tenía la intención de acercarse, no lo haga. Porque cuánta gente, cuando una gente, como le llamamos, se convierte y viene por primera vez a los pies de Cristo, lo primero que van a encontrar muchísimas personas que todavía no se le ha abierto el entendimiento tampoco, y le dicen, ya tú te metiste a eso, ahora tú no vas a poder hacer de nada. Yo cada vez que oigo eso, oigo como el mismo enemigo diciendo eso, ahora tú no vas a poder hacer de nada. Eso fue lo que le dijo el enemigo a Eva, con que bien ha dicho Dios que no coman de nada, y no fue eso. Entonces le dice luego, porque bien sabe Dios que si comen volverán, serán como Dios, pero ya eran como Dios. Eran hechos a imagen y semejanza de Dios y no había pecado. Eran como Dios. Y no solamente eso, Dios le dio todo para que se enseñorearan y lo administraran. Pero un engaño en ese libre albedrío ejercitado del hombre, llegamos hasta ahí. Pero Dios es más misericordioso aún y proveyó este plan de redención a través de Jesucristo para volvernos a hacer llegar a Él. ¿Cómo lo hace Dios? A través de situaciones que Dios mismo prepara, que Dios orquesta, permite para que nosotros podamos ser transformados. Mira, a veces nosotros nos concentramos en que Dios
transforme nuestras circunstancias. Cada vez que pasamos por un momento de eso, de prueba, como dice el apóstol aquí, de situaciones, usted le ora a Dios para que Él transforme sus circunstancias. Y Dios dice, oye, no, yo uso las circunstancias para transformarte a ti, no me cambie el plan. Yo uso esas circunstancias, no me pida que la transforme, que la quite, es para transformarte a ti, que yo la estoy usando. Entonces, es necesario ahora que para que pueda ser evidente eso, tanto para ti mismo como para los demás que te observan, y mi nombre pueda ser glorificado y se cumpla el plan redentor de acercarse cada día más uno a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, que podamos ir, todo lo que se hace, señores, hay que medirlo. Usted se plantea un plan de aprendizaje con un contenido y va a ser necesario un módulo que se llama evaluación, que no se puede saltar, que es ver en qué medida o exactitud o grado yo he logrado alcanzar lo que yo me he propuesto. Usted sabe que así mismo es Dios. ¿Cómo Dios lo hace? Dios ha permitido que a través del Espíritu Santo surjan frutos evidentes, manifestaciones de que ciertamente Dios está haciendo la obra en mí. Y esos frutos usted lo conoce. El fruto, como dice la palabra, más el fruto del Espíritu más el fruto es uno. Y el fruto ni siquiera mío es del Espíritu. Por eso, como el Espíritu mora en mí, mientras yo puedo no contristar al Espíritu Santo de Dios, porque entonces Él se aparta, porque Él es Dios en la tierra, y Él siente lo que no agrada a Dios, y entonces se nos hace a un lado, y perdemos la comunión. Y fácilmente, cada vez que nosotros reaccionamos, aún siendo cristianos, en una actitud contraria a lo que no son las manifestaciones del Espíritu, es porque precisamente por algún ratito nos desconectamos de Dios. Porque si no, el Espíritu que está conmigo, que tiene comunión conmigo y con el cual yo estoy conectado, hace que de mí salgan manifiesto el gozo, como dice aquí, la fe, que se ponga firme, se fortalezca, que yo pueda manifestar paciencia. ¿Eso de quién es? Eso viene del Espíritu. Entonces, me dice a mí, incluso por eso recalcaba lo importante de estar conectado, vinculado de alguna manera, algo que me permite estar conectado con Dios, porque ahí está el Espíritu de Dios. Y en una situación que me ocurre en la calle, en el trabajo, en mi casa, entonces el Espíritu mismo va a hacer que de mí salgan esos frutos evidentes de arrepentimiento. Dice el Señor que Él quiere ver frutos evidentes de arrepentimiento. ¿Cómo evidente? No simplemente que yo diga que me he arrepentido, sino que hayan frutos que certifiquen eso. Y ahí están esas manifestaciones que el apóstol hoy nos dice, mire, cuando pasemos por estas situaciones, que pueden ser diversas, mostremos un gozo, pero mire, el más alto que usted pueda mostrar. Primero, porque ya usted sabe que el plan de redención de Dios se está cumpliendo en usted. Y segundo, porque con esto usted me glorifica delante de los demás. Decía que para Dios es muy importante, cuando usted es un instrumento de Dios, cuando usted ha sido un embajador, que quiere decir que usted les representa, y además de eso Dios le ha dado una delegación, Él espera que usted lo haga como Él es digno. Y por eso, aquel día que Moisés le falló al Señor, simplemente uno dice golpeando la peña, y aunque botó agua, no lo hizo hablándole. Dios, ¿cuál fue el reclamo que le dijo? Por cuanto no me santificasteis delante del pueblo, por cuanto no lo hiciste como yo te dije, por cuanto quizá no me hiciste pasar vergüenza, porque era a través de mi palabra que tenía que hacerlo. Y ese fue el reclamo de Dios. Entonces es necesario que entendamos que a través de las manifestaciones del Espíritu en nosotros representamos a Dios y le santificamos o no. Entonces dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí hay tres manifestaciones en esos dos versos. Nos habla del gozo, nos habla de la fe, nos habla de la paciencia. Ya usted casi dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Entonces, el amor es el que lo resume todo. De hecho, si uno meditara y partiera del postulado de que usted tiene amor, las otras manifestaciones del fruto van a ser evidentes.
Porque usted dice, yo me incomodo con este hermano, pero si yo lo amo, le voy a tener paciencia. Y así uno detrás del otro. Si yo lo amo, voy a actuar en un espíritu de bondad y voy a hacer obras de bien para él. Si yo le amo, voy a actuar en un espíritu de benignidad, que es diferente a la bondad. Benignidad, la bondad son actos de misericordia, actos de obras buenas. Pero la benignidad es yo actuar bien, posiblemente con un acto también de misericordia, pero aún cuando las circunstancias me dan elementos para no hacerlo. Por ejemplo, fulano te ofendió, pero tú le respondes con un acto de bondad, y ahí ejercita las dos manifestaciones del Espíritu en ti. Yo no debiera hacerlo, no se lo merece. Entonces, no hay, por eso dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Y cómo pueden acusar a una gente? ¿Cómo pueden tildarlo? Cuando una gente se manifiesta, es una galleta, como quien dice, a mano quitada, ¿cómo es? Sin manos, en el buen sentido del espíritu hablando, porque no hay forma. Pero ¿y este hombre? Mira cómo actúa. Ni siquiera es él, es que él está conectado y el espíritu que produce el fruto se manifiesta de diferentes formas en la vida de ese ser. Y en ese interín Dios también permite pruebas, situaciones, y Dios espera que aún en ellas nosotros también reaccionemos de esta forma. Aquí dice, tened, oiga, por sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas. Pero señores, usted medita en eso y usted dice, pero ¿a quién se le ocurre? Porque yo decía, planteaba una pregunta, ¿quién de usted, si usted asimila eso, se ha despertado para elevar su primera oración al Señor y decir en ese día, Señor, como esto es sumo gozo, cuando yo esté en pruebas, en dificultades, en aflicción, y usted le pide al Señor, mándame una aflicción en este día. Señor, mándame una pruebita. Muy difícil que usted haya hecho eso. De hecho, añadía que ni siquiera pudiera ser correcto que yo lo haga, porque las pruebas, las situaciones están reservadas para Dios, las diseña Dios. ¿Por qué Dios sabe cuáles son las que deben tener connotación en mi vida? Porque Él sabe en qué niveles que yo voy. Él es el que sabe de qué yo padezco, de qué estoy falto, qué necesita regenerar en mí, dónde yo debo ser transformado en esta etapa de mi vida. Y por eso Dios en este día habla entonces como si la iglesia fuera uno solo. Todo el que está conectado, todo el que nos está escuchando, recibe el mensaje como si fuera uno solo que Dios le está hablando. Y a todos nos dice en este día, es necesario mantener con firmeza en estos tiempos que pueden ser difíciles, que no se nos vaya ese gozo. Porque en esas pruebas que estáis recibiendo, dice el Señor, Dios está transformando nuestras vidas. Y también nos sirve para certificar que la fe sea probada y luego aprobada por Dios. La fe puesta a prueba es que Dios decide si la prueba o no. Porque ¿cuántos creíamos que estábamos firmes? Aún estábamos en el servicio de la iglesia. Y por alguna razón u otra que yo no sé, algunos nos hemos alejado. No vamos a decir que nos fuimos. Dios en su misericordia traerá a todos aquellos que tienen el temor de Dios en su corazón. Pero nos hemos alejado, nos hemos amedrentado en medio de esta etapa de que en marzo precisamente se cumple un año de una situación inusual que nadie esperaba y que ha permitido reacciones diversas de cada individuo. Unos se han alejado, otros se han acercado más, otros dicen, pero señores, pero la vida no es nada, esto se puede pasar de un día para otro. Señores, ni los recursos valen, bienaventurado el que lo haya podido ver así. Pero otros han visto como que Dios los ha desamparado, como que Dios ha perdido el cuidado de ellos. Y para colmo, ven, por ejemplo, actos, situaciones como un pastor que muere, un ministro de Dios que partió, algunos hasta de la misma enfermedad del COVID. Y yo sé que lo sé, que Dios se provee en todo eso, para que usted observa y aprenda. Entonces vamos a decir que Dios no ha tenido cuidado de ellos, por eso. Lo que no hemos entendido es que este plan de redención es para Dios llevarnos al propósito original, que es eterno. Y esas personas que partieron seguirán en el plan eterno de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo?
que pudiéramos soportar en este momento que era temporal. Soportemos en estas tribulaciones que son temporales. ¿Sabe a qué se refiere el apóstol Pablo? A mi entender ahí, a la vida entera en la tierra. Él le llama un pedacito temporal. Entonces, si tú entiendes eso, tú sabes que esto no se termina aquí. Y que aunque usted haya visto casos que son inexplicables, porque Dios se los reserva para que podamos ejercitar la fe y poder decir a ciencia cierta que sus juicios son insondables, que no admiten cuestionamiento y que nosotros no debemos pararnos en una actitud ahora de duda, sino de agarrarnos más del Señor, aunque veamos lo que veamos. Hay una frase que el pastor Carlos y yo hemos acuñado y es que nosotros tenemos una fe loca. Aunque veamos cosas a veces hasta de ministros y de gente que no esperábamos, nosotros hemos decidido llegar hasta la carrera y que Dios nos ayude. Porque aún los que se han apartado nunca lo pensaron, nunca lo planificaron. Lo que le estamos pidiendo a Dios que nos ayude, así como en el Padre Nuestro decimos cada día, Señor, aléjanos de las tentaciones. ¿Usted sabe por qué usted no ha sido tentado? O mejor dicho, ¿por qué usted no ha caído? Porque todos tenemos debilidades, a algo la tenemos, todos, porque Dios es el que nos aleja de la tentación. Y Dios, si hay un corazón dispuesto que quiera agradarle, se va a proveer para que podamos llegar firmes hasta el día de Jesucristo. Pero en ese interín Dios permite situaciones y Dios espera, mis hermanos, que en vez de tirar la toalla, que en vez de huir, nos reafirmemos y lo mostremos para nosotros mismos, que podamos irnos midiendo, y para los demás que nos observan, a través de las manifestaciones del Espíritu Santo, que como nos muestra aquí 3 de ellas, dicen gozo, fe, paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Esto quiere decir, para que podamos espiritualmente madurar cada vez más. Cuando usted va madurando, hay más sobriedad, más prudencia para el actuar, soporta más. El pastor Francis una vez habló aquí de los frutos y definía precisamente la paciencia y lo buscó en inglés y me gustó. Decía long suffering, soportar por mucho tiempo, pero sin quejarme y no porque no tengo más alternativa. Oiga lo que es la paciencia, eso es profundo. No es que yo simplemente soporto porque yo no tengo más alternativa, no, es que Dios es el Espíritu en el que está tu paciencia. Incluso en medio de la paciencia viene el otro fruto que es la paz. Que es la actitud de esa tranquilidad, porque tú sabes que tu confianza está puesta en Dios, que Él es el Todopoderoso, que Él tiene todo control, y tú manifiestas esa paz que pacientemente tú estás esperando en un proceso que está delante de ti. Y uno a veces dice, no, porque el corazón del cuchillo solo lo conoce la llama. Y usted lo dice por eso. Pero usted sabe quién fue que dijo esto aquí. Fue una persona que era digna de ser escuchada. Dice que este apóstol, Santiago, que es el que a través del cual tenemos la palabra en este día, era una persona de mucho respeto para ese entonces. Incluso fue el primero de los discípulos de Dios que murió, que fue ajusticiado, como quien dice. Fue el primerito. Pero dice que este apóstol había llegado a tener un respeto tanto de los judíos como de las iglesias, y que ya era un pastor para ese entonces, años 60 y pico después de Cristo, 60 y pico de años habían pasado después de Cristo, pero él tenía 30 pastoreando la iglesia, y era casi el de más autoridad a nivel de ministerio y de iglesia, tanto así que dice que cuando Pablo es llamado por Dios, pero no lo conoce nadie, y tiene una historia, y viene y le quiere contar las cosas que Dios había hecho en él, todo el mundo conocía de este señor, de Santiago. Y Pablo dice ahí, y díganselo a Santiago también, lo que yo le he contado. Había un interés de conseguir la aprobación de este ministro. Y Pedro, cuando sale de la cárcel, que fue liberado de la manera impresionante que Dios le liberó, milagrosa, va y le cuenta también, y dice eso mismo, para que Santiago lo escuche. O sea, pero es que este hombre era reconocido, según narra toda la historia de él. Ustedes saben que en el discipulado de los jueves, aunque estamos haciendo recorridos bíblicos, vamos a traer temas puntuales, que si uno los recorre a través de los libros, quizá lo va viendo, pero cuando tú haces un extracto de ellos, los puntualiza. Por ejemplo, vamos a tomar un día que es para ver los 8 pactos de Dios.
se recorren en los libros, pero si lo extraemos y lo vemos como un tema, vamos a ver un día también la vida de los discípulos y la característica de ellos y cómo Dios los llamó a todos. Incluso hasta el orden. Hay cosas que se ven sencillas que nos dejan ver algo. Por ejemplo, los discípulos, ustedes ven que los citan en los 4 evangelios y están todos en orden diferente, como los narran los evangelistas. Sin embargo, a Pedro siempre lo ponen de primero. No sé, ¿qué dirá esto? Y cuando usted comienza a ver la vida de Pedro, dice, pero Pedro era el líder de los apóstoles. Llegó a ser el líder. No sé, no habrá distinción ni asesión, pero usted comienza a ver detalles. Y de ellos habían 4 que eran pescadores. Y uno era cobrador de impuestos. Y de los otros no se sabe qué hacían ninguno. En la Biblia no se dice. Y te comienza Dios a mostrar cosas que usted la ve como información, pero te dicen del obrar de Dios y cómo Dios se mueve y cómo es que Él actúa. Recuerden que a Dios hay que creerle para llegar a Él, hay que comenzar a conocerle, pero hay que llegar a entenderle, que es el grado máximo. Porque bien, todos creemos en Dios, pero si tú no entiendes que Dios es soberano, vas a pasar trabajo en la vida de la fe. Y lo fácil que se te hace cuando tú entiendes que Él hace como Él quiera, con el que Él quiera, que Él pone gracia en el que Él quiera, que Él a un hermano puede durar 10 años, como yo, 10 años duré yo para mi primer mensaje aquí, por razones que Dios la quiso. Y Joel estaba aquí orando el sábado con 2 semanas. Misericordia de Dios, soberanía de Dios, bien lo sabe Dios. Además, los tiempos están para todo el que disponga el corazón rápido, Dios moverse rápido. Yo lo sé, porque los tiempos son urgentes ya. Y no es que hay una agenda aquí, no, que aquí no hay nada escrito. Este es un libreto que solo se lo reserva el Espíritu Santo. No hay una regla aquí, el pastor Rafi no tiene una regla de que en tal época ungimos a fulano, a los tantos años se hacen diáconos. Dios, señores, pone eso en el corazón y hace como Él quiere, y lo hemos visto. Soberanía de Dios es uno de los principios más monumentales. Yo creo que no hay ningún mensaje que yo haya dicho, ¿verdad, Pastor Carlos?, que no hable de la soberanía de Dios, porque eso es tremendo. Te permite saber que Él es Dios, y en lo que usted no sabe, quédese callado, y en lo que Dios dijo, usted habla mucho. Y oiga, y no es fácil para desbaratarle su fe con eso, por más argumentos que le traigan y cosas que te rebuscan, porque Dios es Dios, simplemente. Y entonces Dios comienza y te abre el cielo de la revelación y comienza a mostrarte por cuánto. Entonces es bueno que podamos entender cómo se Dios mueve, pedirle a Él que nos traiga ese entendimiento. Y Él lo hace a través de situaciones que Él nos muestra. Miren, mis hermanos, Dios nos ha enseñado, y es una frase que el pastor ha recitado mucho aquí. Le dice, a Dios no se le pregunta por qué, porque eso sería cuestionarle. Cuando estamos en medio de estas situaciones, que hoy el apóstol Santiago nos exhorta a que en medio de ellas mantengamos el gozo. Dice sumo, bien alto, porque ya nos dice los beneficios. Dice que se fortalece nuestra fe al ser puesta a prueba y que aumente en nosotros ese grado de paciencia. Y con ellos estamos nosotros manifestando que el Espíritu mora en nosotros y que Dios nos está transformando. Pero el pastor dice, preguntémosle a Dios, ¿es para qué? Y es más fácil. Incluso cuando las pruebas son incómodas en la humanidad, Dios nos ayuda a poder pasar a ese nivel más fácil, porque ya Dios ve un espíritu que no le cuestiona, sino que quiere lograr el propósito. Y por eso Dios le dijo al pueblo, oye, te hice pasar hambre, te saqué de Egipto, te pasé por el desierto, pero era para mostrarte lo que había en tu corazón. Era para que tú vieras las cosas, porque yo que soy todo omnisciente, sé de cosas de ti que ni tú mismo sabes, y en mi gracia yo me proveo para llevarte a bien. El desierto es el lugar de Dios para probar mi fe, no porque Dios no la sabe, sino porque yo no la sé. La fe misma mía yo no sé, y para muestra un botón, estos tiempos probaron nuestra fe. Probaron que tanto estábamos nosotros agarrados de Dios, que tanto hemos decidido continuar creyendo, que esa perseverar en la fe. Porque a veces lo que vimos fue como que Dios no tuvo cuidado, como que Dios se olvidó de nosotros. Dios siempre ha tenido el control.
conversaba con el pastor Luis, que se usa mucho. De hecho, a mí se me sale que ¿quién no tiene un cliché de oración? Bienaventurado cuando lleguemos a meditarlo todo lo que vamos a decir. Pero usted dice, Señor, toma el control. Usted dice, ¿y cuándo que Dios ha perdido el control? Alguna vez Dios ha perdido el control, pero el Señor de una vez te muestra. No, lo que pasa es que mucha gente dice así, porque quiere decirle, Señor, mira, yo voy a dejar de actuar en mí mismo y de actuar yo, y te cedo que seas tú el que controla la situación, pero no porque Él no tiene el poder para controlarla, no porque Él está exento, no porque Él la desconoce. De hecho, cuando oramos, ¿cree usted que usted le está dando una información nueva a Dios? Ahora, hay que orar. Dice que el Hijo del Hombre oraba, y mucho, porque hay unos mensajes en la oración. Dice que Jesucristo la noche antes de elegir a los discípulos, le preguntó a Dios. Yo me imaginaba como que Jesucristo venía con esa lista desde el cielo, escrita por Dios. ¿Y qué nos querrá decir el Señor? Que el Hijo de Dios, antes de ir a elegirlo, dice, y oró al Señor para elegir los discípulos. Y oró Jesús al Señor. Impresionante las cosas de Dios. Entonces, ¿qué nos dice eso? Hay que entender a Dios entonces, porque miren si Jesucristo, y eso nos va dando el entendimiento de cómo opera Dios en nuestra vida. Bueno, se nos acabó el tiempo, se nos está acabando, pero recalcar en este día que el Señor usa las circunstancias y las pruebas para transformarnos a nosotros, no al revés. No le pidamos a Dios que transforme en nuestra prueba, sino, Señor, ayúdame a dar el grado, a creer que tú estás en control, a saber que tú dominas y que yo tengo mi corazón dispuesto para que tú hagas cumplir en mí el propósito para el cual tú has permitido esto. Sobre todo, mis hermanos, ni siquiera cuando no son cosas personales. Por ejemplo, hablar del fenómeno COVID fue algo para todo el mundo. Fue algo que le pasó a todo el mundo. A veces uno se pone a meditar nada más en eso. Usted dice, oye, pero nada más no soy yo. Hay cosas que usted ve hasta improcedentes, pero ahorita cuando se limpiaban las sillas, yo me ponía a meditar. Wow, pero eso que se llama protocolo, porque no es verdad que toda esa silla que se va, aún teniendo el COVID, usted se pone a ver el lapso de tiempo que transcurre entre que entre una a otra. Pudiera haberse sentado duro con el COVID y no se le va a pegar nada, porque no hay forma que eso se sostenga ahí. Eso es una opinión mía. Ahora, el protocolo mundial que se ha establecido, el que manda un buen mensaje, el que denota el orden, el que le da hasta cierta tranquilidad y paz, es ese. Yo puedo tener mi connotación y en mi casa decidir que si fuera allá no se limpiaran. Pero aquí me someto a ese protocolo, veo que todo el mundo lo está haciendo, que en la humanidad lo ha percibido, entonces finalmente aporta más que lo que quita. Amén. Entonces, dejarnos guiar por Dios. Hay cosas que no han sido solamente para mí, pero pedirle que en medio de este tiempo nos ayude a mantener el gozo, pero sumo, en un grado alto, y que nosotros podamos ciertamente permitirle al Espíritu Santo que Él se pueda hacer evidente en nuestras vidas y poder ver nosotros mismos que Dios está obrando en medio nuestro. El consejo final, mantenernos firmes, mis hermanos. Puede ser que vengan cosas difíciles, es posible que llegue un tiempo que hay cosas que decimos hoy que no las vamos a poder decir por asuntos legales. ¿Será esto que estaremos negando nuestra fe? Bueno, habrá que ver qué pasará en esos tiempos. Yo decido mejor esperar que lleguen, pero son tantas cosas que se dicen, que se anuncian, que se harán legal, que hasta van a coartar la expresión de la vida de la fe a nivel de lo que se pueda expresar, de lo que se pueda decir. Este apóstol fue uno de los que le hicieron un entramado en tiempo del sumo sacerdote Ananías, para que él, como tenía esa autoridad, que era reconocido, fíjense hasta por quién que le consultaban, una vez dice que se pusiera en el templo, imagínense aquí arriba, y obligaron a Santiago a que fuera a decir, que dijera ante todos que Jesús no era el Mesías. ¿Y sabe lo que hizo él? Ahí, que cuando subió allá le dijo que sí, y le dijo, Jesucristo es el Mesías y es el juez de toda la humanidad. Y ciertamente lo apedrearon y ahí murió. Pero este siervo tenía una convicción. Este siervo parece que creía que había algo más allá en el plan eterno de Dios, porque él casi sabía que lo iban a matar ahí. Atreverse a irse en contra
No sabemos si nosotros, cuando se presente ese tiempo, estaremos en esa disposición, pero lo que sí Él nos susurra aquí al oído es que nos mantengamos firmes, conectados al Espíritu, que es el Espíritu que va a poner en nosotros esas cosas que evidencian que Dios está trabajando en nosotros, que estamos firmes y que no nos vamos a negar a Dios en nuestra vida. Amén, mis hermanos. Póngase de pie, vamos a despedir este tiempo porque hasta aquí llegamos. Hasta aquí mi parte, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor y vamos a pedirle a Dios que nos permita recibir esa exhortación que a través de uno de los discípulos que Él pues permitió que llegara hasta nosotros. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú permitas que podamos atesorarla todos nosotros y que, Señor, tú nos ayudes a permanecer firmes, conectados a ti, Señor, hasta el día de Jesucristo, hasta el día que podamos ver glorificado nuestro cuerpo. Ya no habrá situaciones, ni enfermedad, ni preocupaciones, Señor, porque ya estaremos contigo. Mientras tanto, permite en nosotros que tu plan redentor siga hacia adelante, que tú nos sigas transformando cada día hasta llegar hacia la estatura del varón perfecto. Señor, ayúdanos a poder perseverar en la fe, y eso puesto a prueba traerá paciencia, y cuando mostramos paciencia, algo monumental en estos tiempos, hablará de que Cristo está haciendo una obra en nosotros, que aún en medio de estos tiempos difíciles y turbulentos, la nueva ciencia, la administración le llama resiliencia, le hablan de un espíritu resiliente, en la Biblia se le llama paciencia, que podemos soportar, podemos introducir efectos positivos en medio de cambios turbulentos, pero a través de la guianza del Espíritu Santo, a través del consejo de Dios, a través de sujetarnos a lo que Dios manda y saber que Él obra en su soberanía para nuestro bien. Queda de nosotros disponer el corazón y el Espíritu Santo completará la obra en nosotros. Mis hermanos, dando gracias a Dios, nunca despedimos este tiempo sin nosotros hacer una oferta. Decía que hay algo que nosotros debemos meditar. Nosotros lo hacemos porque es nuestro deber, pero también porque entendemos que la palabra de Dios nos lo revela. Decía en el primer tiempo que todos necesitamos, si alguna vez le llega a su corazón que usted es cristiano, que usted tiene mucho tiempo militando en la vida de la fe, pero quizás se le pasó y nunca ha registrado que usted hizo una confesión de fe. Entendemos que siempre son para los visitantes, para gente que no se ha acercado a Dios, pero puede ser que en nuestra vida yo tenga un registro de que yo no haya hecho una confesión de fe. Y yo digo que es necesario porque el Señor me lo mostró a través de la mujer del flujo de sangre. Esta señora tenía una dificultad, venció contra todo para poder acercarse, y si algo esa mujer estaba evitando era ser descubierta cuando el maestro, ella tenía una fe firme y férrea de que si tocaba el borde del manto de Jesús sería sana y el flujo cesaría, pero ella no quería ser descubierta porque iba a enfrentar todo lo que implicaba por lo que ella tenía. Sin embargo, el mismo Jesús es que la descubre y dice: alguien me ha tocado. Wow, yo me imagino que esa mujer hizo así. Ahí hay muchos propósitos, pero ¿saben uno de ellos? Dice que el Señor quería que ella confesara su fe públicamente. Y el Señor, que sabía el gran temor que había en ella, le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Y le dice: ve en paz. Le dice: tú eso que tú te preocupabas, estate tranquila que está todo controlado, nadie te va a hacer nada. Ve en paz, porque tú vienes atormentada si te descubrían. Pero es necesario, dice el Señor, que nosotros confesemos nuestra fe. Por eso hacemos la invitación, la oferta, a que si alguien en la casa no ha hecho esa confesión de fe, al menos una vez nosotros podemos ayudarle haciendo una oración. Si hay alguien en la casa que no la haya hecho nunca, que sienta el deseo, me levanta una mano y yo puedo ayudarle a hacer esa confesión de fe. También hablamos a los hermanos que están a través de la televisión, a través de los medios, a través de la radio. Yo voy a hacer una oración de todas formas ahora. Y si usted de lo que hoy quiere hacer esa confesión de fe,
Hubiese sido mejor todavía si es públicamente, como dice el Señor. Pero si hay alguien, puede venir aquí conmigo y hacemos una declaración de fe. Si todos han hecho esa declaración, damos gloria a Dios porque estamos enfrente de un pueblo entendido. Padre, te damos gracias por este día. Y en este tiempo, Señor, que tú provees, yo te recibo en mi corazón. Te pido perdón por todos los pecados, Señor, que yo he cometido contra ti, por haber actuado de espalda a tu diseño y a tu propósito para con mi vida. Pero en este momento te pido perdón y te pido, Señor, que tú entres a mi vida, que tú tomes control de ella y que tú la dirijas a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por este día, por salvarme y por permitirme, Señor, pronunciar mi confesión de fe, que yo sé que tú la escuchas, Señor, y llega a tu corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y si un día yo muero, yo puedo abrir mis ojos en la gloria eterna. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esa declaración a la distancia, de manera virtual, crea que Dios es todopoderoso, omnisciente y omnipresente para escucharlo y ver la intención de su corazón. Amén, mis hermanos.